¿Qué es la fitopatología? La fitopatología es el estudio de las enfermedades que afectan a las plantas causado por agentes tales como hongos, bacterias, virus y nemátodos, con el objetivo de identificar, diagnosticar, prevenir y controlar enfermedades. Todo esto con el fin de proteger cultivos y así mejorar la producción agrícola. En ese contexto es importante el monitoreo de enfermedades en los cultivos debido a que es crucial para la detección temprana de enfermedades en las etapas más tempranas para así tomar medidas de control efectivas. Por otra parte, para prevenir pérdidas, reduciendo así las pérdidas económicas y de producción. Optimizar el uso de los métodos de control, aplicando tratamientos solo cuando sea necesario. Y finalmente mejorando la calidad, produciendo cultivos saludables y con una calidad óptima. Complementando el monitoreo de enfermedades tenemos los términos incidencia y severidad. Incidencia es el número de plantas o unidades afectadas por la enfermedad. Por otra parte, severidad es el grado de daño o intensidad de la enfermedad en las plantas afectadas. En este sentido, medir la incidencia y severidad de enfermedades en cultivos es importante para evaluar el impacto, determinando el efecto de la enfermedad en la producción y la calidad del cultivo, asimismo como la toma de decisiones informadas sobre el manejo de enfermedades y el uso de fungicidas, complementando a monitorear la efectividad, evaluando la eficacia de las estrategias de control y el manejo de enfermedades. Y finalmente, sirve para prevenir epidemias, identificando las áreas de alto riesgo y tomando medidas preventivas para esto. En otros términos, la incidencia se refiere a la proporción de plantas o unidades afectadas por una enfermedad dentro de una población total observada. Esto se expresa como porcentaje y se calcula con la siguiente fórmula. Porcentaje de incidencia es igual al número de plantas enfermas sobre el número total de plantas evaluadas por 100. Por otro lado, severidad indica el grado de daño que la enfermedad ha causado en una planta, tejido u órgano vegetal, a diferencia de la incidencia que solo dice si está enfermo o no. La severidad nos muestra cuánto está afectada la enfermedad y esta se puede expresar de diferentes maneras, como el porcentaje de tejido afectado, las escalas de evaluación que pueden ser visuales, unas estimaciones a simple vista, diagramáticas, que es el uso de imágenes de referencia, o digitales por medio de aplicaciones o software para análisis de imágenes. Esto nos arroja una escala de severidad con las siguientes denominaciones. Cuando tenemos el 0%, tenemos una planta sana, sin síntomas visibles de la enfermedad. Entre el 1 y el 5% tenemos una planta levemente afectada con pequeñas lesiones o manchas aisladas. Si ya tenemos del 6 al 10%, tenemos una planta moderadamente afectada, leve, varias áreas pequeñas con daño. Asimismo, como del 11 al 25%, la planta está medianamente afectada. Tiene zonas visibles de daño, pero aún predomina tejido sano. Del 26 al 50%, la planta ya está severamente afectada. Gran parte del tejido presenta síntomas. Del 51 al 75%, la planta está muy severamente afectada, la mayoría del tejido ya se encuentra dañado. Del 76 al 100%, la planta está totalmente afectada o muerta. Importancia en el diagnóstico y manejo de enfermedades. El diagnóstico temprano y el monitoreo sistemático permiten detectar la aparición y evolución de enfermedades en uchuva, facilitando la identificación precisa de patógenos. Esto es fundamental para anticipar brotes y aplicar medidas oportunas que eviten la diseminación y el daño severo hacia el cultivo. Con base en el diagnóstico se han podido diseñar planes de manejo integrado que combinen prácticas culturales, biológicas y químicas, las cuales se pueden adaptar a la severidad y al tipo de patógeno. Con respecto a la relación con las pérdidas económicas, se tiene que Fusarium oxysporum es el principal patógeno limitante en la producción de uchuva en Colombia, causando marchitez vascular, la cual puede destruir hasta el 40% del cultivo. En caso de que no se le dé ningún control, se han registrado pérdidas de hasta el 100%. Para la metodología de evaluación,
Con respecto a cuándo debemos tomar las muestras, esto se hace realizando muestreos periódicos, preferiblemente en etapas críticas del cultivo, dentro de la postsiembra, floración y fructificación. Con respecto a dónde nosotros debemos seleccionar parcelas representativas distribuidas en diferentes zonas del cultivo para cubrir la variabilidad ambiental y sanitaria. Dentro del cómo, nosotros debemos tomar muestras aleatorias o sistemáticas seleccionando plantas de manera uniforme. La literatura habla de que podemos tomar de 10 a 20 plantas por parcela y esto pues también depende del tamaño y heterogeneidad del cultivo. Para la evaluación de la incidencia, esta consiste en determinar el porcentaje de plantas afectadas con respecto al total del muestrado. Su fórmula dice que es el número de plantas enfermas sobre el número total de plantas evaluadas por 100, dándonos un valor de incidencia en un porcentaje. Para la evaluación de la severidad, se ha hecho el uso de escalas visuales o aplicaciones móviles. La evaluación se realiza de manera directa en hojas, frutos, tallos y raíces. Esta se mide con un grado de daño en los órganos afectados y últimamente se utilizan escalas visuales estándar que pueden ir de los 0 a 5 o 0 a 9. Estas describen la proporción de tejido dañado o la intensidad del síntoma. En la actualidad se ha tomado mucho la aplicación ImageJ, la cual mide el área foliar y así se facilita estandarizar estas escalas. Para los instrumentos de apoyo se utilizan o se implementan tablas y fichas de evaluación en donde se pueden incluir columnas que registren el número de plantas muestreadas, plantas enfermas, tipo de síntoma, grado de severidad, según una escala visual y pues esto nos permite realizar una comparación entre parcelas y fechas. Dentro de las aplicaciones móviles se están utilizando herramientas tales como Plantix o AgriApp, las cuales toman fotografías de la planta afectada y automáticamente estiman la severidad de la enfermedad. También se han implementado drones, pero más que todo en cultivos de gran extensión, ya que gracias a sus cámaras multiespectrales se puede detectar zonas con estrés o daño ocasionado por patógenos y de esta manera se puede crear un control que sea mucho más efectivo dentro de estas zonas y pues que sea mucho más localizado. Bueno, a continuación les daré a conocer el ejemplo práctico que llevamos a cabo en campo y en laboratorio. En nuestro caso trabajamos con el cultivo de Uchuva Physalis peruviana. Esto con el objetivo de evaluar la incidencia y severidad causada por el hongo fitopatógeno Fusarium, un organismo que afecta el sistema vascular de la planta. La inoculación fue realizada de forma artificial usando dos técnicas combinadas, las cuales fueron inyección directa en el tallo y raspado de hojas, lo que favoreció la entrada del patógeno. En este video podemos observar nuestro cultivo de Uchuva. Se procedió a seleccionar una zona del invernadero con condiciones homogéneas de luz y humedad y encontramos 4 plantas con presencia de Fusarium en una muestra total de 20. Estas imágenes muestran el procedimiento que se llevó a cabo con cortes realizados con bisturí para observar síntomas internos en las plantas. Es importante destacar que Fusarium no presenta signos visibles como esporas, por lo tanto el diagnóstico debe hacerse a partir de los síntomas. A continuación les voy a mostrar 4 imágenes de las raíces de las plantas que utilizamos para observar los síntomas como daños radiculares, marchitez, decaimiento y posible necrosis asociada a la colonización del patógeno. Se realizó un registro manual y digital de los síntomas observados en campo. Procedimos a hacer la cuantificación de plantas enfermas. Primero, utilizando la severidad. Utilizamos una escala de 0 a 5, donde 0 representa raíces completamente sanas.
1. Marchitez severa, 2. Marchitez moderada, 3. Manchas marrones o rojizas en raíces laterales y 4. Necrosis del tallo, planta debilitada y 5. Sistema radicular destruido totalmente. A la primera planta le asociamos el nivel 2, a la segunda el 3, a la tercera el 4 y a la cuarta el tercero nuevamente. Esto por los síntomas observados. Utilizando la fórmula de severidad, sumamos los resultados y lo dividimos entre el promedio de las plantas enfermas y nos dio un resultado de 3. De las 20 plantas que nosotros utilizamos, 4 presentaron síntomas de Fusarium, lo que representa una incidencia del 20%. ¿Eso cómo lo realizamos? Las plantas enfermas las dividimos sobre el total de plantas y multiplicamos por 100. La incidencia y severidad son clave para comprender el impacto del patógeno en el campo. En este ensayo no se estableció un umbral de daño económico como tal, formal, pero la presencia del patógeno sí es manejable sin necesidad de aplicar medidas drásticas. Lo más importante es monitorear el cultivo más seguido, asegurarnos de que el sustrato tenga buen drenaje y desinfectar bien las herramientas que usamos. También es recomendable aplicar biocontroles como tricoderma para prevenir que el hongo se siga propagando. Y es posible hacer una rotación de cultivos cuando termine el ciclo. Errores comunes y buenas prácticas. A la hora de evaluar enfermedades en un cultivo, es normal cometer algunos errores si no tenemos claro cómo hacerlo correctamente. Uno de los errores más comunes es tomar las muestras solo de las partes más afectadas del cultivo. Esto se llama muestreo sesgado y puede dar una idea equivocada de qué tan grave es realmente este problema. También suele pasar de que no usamos bien las escalas de severidad. A veces, sin una buena capacitación, uno puede clasificar el daño de una planta 3 y otro como 5, aunque estén viendo lo mismo. Por eso es clave aprender bien a usar estas escalas visuales o diagramadas. Otro error frecuente es confundir incidencia con severidad. A veces creemos que es lo mismo, pero no lo es. La incidencia es cuántas plantas están enfermas y la severidad qué tan enfermas están. Para evitar estos errores, hay varias buenas prácticas que deberíamos seguir. Entre ellas tenemos hacer buen muestreo aleatorio, no solo en las zonas más dañadas. Usar escalas claras, si se puede alguna app o herramienta digital que nos ayude a ser más objetivos. Tener bien claro si está midiendo incidencia o severidad y hacer una anotación correcta. Llevar un registro ordenado, ya sea en cuaderno de campo o en alguna app de preferencia. Estas prácticas ayudan un montón a que los datos sean más confiables y realmente útiles para tomar decisiones en el manejo de enfermedades. Como conclusiones tenemos: medir la incidencia y severidad no solo es una tarea más, sino que es súper importante para poder entender qué está pasando con el cultivo y cómo podemos actuar a tiempo. La incidencia nos dice qué tan extendida está esta enfermedad, mientras que la severidad nos muestra cuán dañadas están estas plantas. Si medimos solo una, tenemos una parte de la historia, pero si medimos ambas, tenemos el panorama completo. Esta información es clave para el manejo integrado de enfermedades. Además, con datos claros y bien tomados, podemos evitar pérdidas importantes y mantener la producción más estable. Como estudiantes y futuros profesionales del agro, es fundamental que desarrollemos el hábito de observar, anotar y actuar. El monitoreo constante es la base para tomar buenas decisiones y cuidar nuestros cultivos de forma más eficiente.